Amigos de PX Sports, bienvenidos. Esto es Testimonio de Oro, Sueños Olímpicos. Estoy con mi queridísima y ahora mejor amiga, Sandy López. Sandy López, bienvenida, por favor, aquí. Vamos a aplaudir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta y la verdad agradecida de estar aquí con ustedes. Qué chido. La invitación se dio básicamente por una amiga que tenemos en común que nos empezó a conectar y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Y esto se hace más bien porque se vienen los Juegos Olímpicos, como todos lo saben, y entonces queremos llegar a una audiencia que está ávida de los Juegos Olímpicos, porque desde niños todos queríamos llegar a ese momento de los Juegos Olímpicos, ya sea para verlos, en tu caso, para estar en uno de ellos. Y en ese sentido, justo me encantaría saber quién es Sandy López desde pequeñita. Cuéntame. Bueno, yo soy Sandra López Reyes, tlaxcalteca, orgullosamente tlaxcalteca. Que sí existe, por cierto. Que sí existe, siempre lo digo, ¿saben? Que siempre lo digo. Bueno, a los 9 años yo me voy, más bien viví en Puebla, a los 9 años me regreso a vivir con mi familia materna y ahí empiezo a entrenar, a los 11 años. Como hago como unos 3 añitos de conocer el deporte, más bien como de formación, no de entrenamiento, ¿no? A los 11 años es corta de edad. Hago como 3 años de formación y a los 14 me vuelvo por primera vez campeona nacional y empieza otro panorama para mí, ¿no? Empiezo a entrenar ahora sí, ya no es una etapa de formación, ahora empieza una etapa de entrenamiento. Tengo 40 años. Sigo corriendo, estoy retirada del alto rendimiento, pero sigo activa en el atletismo. A ver, entonces, sí. a los 14 años empieza esa cosquillita bueno, ya el campeona nacional, pero justo esa cosquillita de decir, sí quiero meterme al atletismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó ese deseo? Fíjate que creo que ahora que lo veo en retrospectiva, creo que siempre lo supe. Tal vez no sabía cómo expresarlo, cómo decírselo a mi familia, pero yo era esta niña que siempre buscaba juego de carrera, ¿no? Correr para aquí y para allá. Cuando me vuelvo campeona nacional, tomo esto mucho más en serio. Y hago todo el proceso que un adolescente debe de hacer. Empiezo con campeonatos estatales, regionales, nacionales, y cada año para mí se va volviendo como retos más grandes, ¿sabes? Me vuelvo campeona nacional juvenil, ¿sí? Infantil, más bien, infantil. Al siguiente año ya cambio de categoría a la juvenil y entonces el reto es mantenerte como campeona nacional, pero ya no en una etapa infantil, sino en una etapa ya juvenil que es más complicado. Después los procesos siguen, ¿no? Campeonatos nacionales de niños de secundaria, campeonatos nacionales de niños de prepa, universiadas, hasta que doy el salto a campeonatos nacionales de primera fuerza. Este es el evento más importante en México. Aquí ya no hay categorías, aquí ya es una sola categoría, los mejores atletas del país. Ese es como el primer reto más importante. Yo me vuelvo campeona nacional ya de categoría abierta a los 22 años. Pero desde antes ya, cuando yo era niña y hubo un año que fue muy, muy bueno para mí, a los 15 yo gané 3 medallas en Olimpiada Nacional, que no es muy común. O sea, yo gané 800, 1200 y 3000. Entonces la gente me preguntaba, ¿no? En mi estado me decían que qué quería y yo muy fácil decía, es que yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Claro. Yo lo quiero porque yo creo que todo deportista de alto rendimiento tiene eso como objetivo. Entonces yo lo decía, pero realmente creo que a esa edad mi cabeza no podía entender lo que significaba realmente intentar ir a unos Juegos Olímpicos. Ya, o sea, claro. Yo decía porque era como el sueño de una niña. Sí, ¿no? Yo quiero llegar como a esa parte de saber en qué momento te das cuenta o cuándo un atleta se puede dar cuenta de que puede ser un deportista de alto rendimiento y que va a dedicar su vida a ser un deportista de alto rendimiento, que no es tarea sencilla. Yo creo que es algo muy difícil, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que en mi carrera deportiva he visto muchísimos tipos de atletas.
atletas con capacidades físicas buenas, pero no tienen la fortaleza mental. Claro. Atletas que se esfuerzan de más, que se esfuerzan muchísimo y todos los días están entrenando, pero no tienen la capacidad física necesaria, ¿no? Atletas que tienen estas dos cosas, pero el entorno no se los permite, ¿no? Al entorno le llama... Familia, amigos, entrenadores no totalmente preparados, no totalmente con esa visión. Entonces me parece a mí que se debe de tener un conjunto de cosas, ¿no? Yo creo que debes de saber tú en qué nivel estás y eso solamente se da con resultados deportivos. Sí. Y que tengas a la gente cercana que realmente te diga, ¿sabes qué? Tú sí puedes o sabes que tú no puedes. Fíjate, te voy a platicar, te voy a platicar algo. Yo cuando llegué con el último entrenador que tuve, yo pasé por 2 entrenadores previos al entrenador que me llevó a Juegos Olímpicos. El que yo tuve de niña en Tlaxcala, a los 16 me cambié era un proceso con ellos dos, ¿no? Uno entrenaba niños y ya en la adolescencia me cambié con un cubano que él ya tenía atletas de Juegos Olímpicos, pero en maratón. Entonces como que a pesar de que ella tenía estos atletas, como que conmigo las cosas no cuajaban porque yo no soy un atleta de maratón, ¿no? Mis capacidades físicas tienden hacia otro lado. Ok, más rápido, claro. Sí, yo llegué a correr 1500, 3000 con obstáculos y 5000, que es la prueba a la que fui a Juegos Olímpicos. Entonces, cuando yo llego aquí a la Ciudad de México con el entrenador que me llevó a los Juegos Olímpicos, me dijo, Sandy, yo creo que tú puedes, pero ten en cuenta que tienes ya 26 años y que el proceso no es fácil, que te va a costar, esto es de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho, básicamente mucho dolor, mucho trabajo en muchos sentidos. Y si tú no estás y dolor también. Esa parte del dolor salió inconscientemente, sí. Pero vamos a llegar a eso seguramente. Sí, entonces sí me lo dijo muy claro, Sandy, si estás dispuesta a hacer lo necesario, sí, básicamente, me dijo, vamos a hacerlo. Yo no tengo duda en que puedes, pero tienes que estar consciente de lo que esto significa. Y yo la verdad es que no tuve ninguna duda. Yo toda mi vida hice todas las cosas a mi alrededor, mi familia, mi escuela, mis amigos. Estuvieron en pro de que... Sí, pero más bien yo los ponía en un lugar en el que entendieran que para mí el atletismo era lo primordial. Inclusive antes que la escuela, que mi primera licenciatura es en Derecho y un poco que mi familia materna. Justo esa parte de cómo poder vincular las otras actividades con el deporte de alto rendimiento, cómo es para un atleta, desde que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para que te pongas a entrenar, como me lo estabas contando ahorita, desde que a lo mejor dejas de ir a fiestas, dejas de hacer muchas cosas que socialmente son mucho más comunes. Un atleta de alto rendimiento deja de hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Mira, te voy a decir que yo creo que yo siempre supe lo que quería, siempre supe a dónde iba a direccionar mi carrera, que nada de lo que hice fue como un sacrificio o me costó trabajo. O sea, nada. Dejaba mucho tiempo a mi familia, sí, viajaba mucho, no los veía así, no pasaba tiempo como festejos importantes, sí. La tía, sí, tía, perdóname, feliz cumpleaños, no voy a poder estar. Nada, y yo creo que mi familia respetó siempre esa parte, porque siempre vieron la decisión que yo tenía para hacer realidad los objetivos. Mis amigos, pues la verdad es que con el paso del tiempo lo tuvieron que entender y los que no, pues no estuvieron, ¿no? Claro. Fiestas, no, nunca fui de fiestas, la verdad es que si significaba desvelarme, no, o sea, yo soy una persona que si a las 8 de la noche ya tiene que estar dormida, yo me duermo a las 8 de la noche. Ok. Entonces, yo creo que... Como decían las mamás. Sí, ajá, sí, no, la verdad es que a mí ni me mandaban, no, o sea, yo no era una niña que, ya, levántate, no, yo me levantaba y me dormía a la hora que yo sabía que necesitaba, ¿no? Entonces, más bien yo ordenaba mi vida en función de que al otro día entrenara. Ok, tienes 2 licenciaturas. Sí. Tienes 2 licenciaturas. ¿Cómo hiciste justo platicando esta situación de que
ponías de antemano el deporte antes que el estudio? ¿Cómo le hiciste para lograr esas dos carreras? Ok, mi primera licenciatura es en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La verdad es que sí padecí esa licenciatura, sobre todo porque faltaba mucho a la escuela. Claro. Por competencias, viajes, campamentos de entrenamiento. Te vuelvo a repetir, mi entrenador era cubano, entonces era de, vámonos a Cuba 2 semanas, vámonos a entrenar, a competir y nos regresamos. Entonces, era un poco complicado, reprobé muchísimas veces, mis maestros hablaban conmigo, unos me decían que no se iba a vivir del deporte. Y mi respuesta ante ello fue hacerlo. O sea, la verdad es que yo ponía entrenar e irme a las competencias, irme a los campamentos antes que la escuela. Sí, mi familia de repente padecía un poco eso de Sandy, la escuela, y yo, a ver, ustedes tranquilos, que la escuela va a salir. Yo resuelvo. No, porque sí, digo, no fui la mejor estudiante porque no era mi principal interés. Ya, claro. Pero la licenciatura está, ¿sabes? Ay, toma, mamá, ya te traje tu papelito. Sí, no, como toda familia, y yo lo agradezco, claro. Me decían, Sandy, no sabes qué puede pasar, porque sí, la verdad es que salió, pero pudo haber no pasado. Entonces, porque justo me hablabas que las lesiones te respetaron un montón, ¿no? Sí. Hay atletas a los que pues, se les acaba en cualquier momento por alguna fractura y tal. Sí, alguna lesión tan fuerte. O sea, yo creo que es un poco la suerte y un mucho lo que yo trabajé para no lesionarme, ¿no? La fuerza, ir a terapias cuando tenía, descansar cuando tenía que descansar, ¿sabes? No tomaba, no fumaba, no me desvelaba, y eso eran acciones encaminadas a no lastimarme. Que justo llegamos a este punto ya de la profesional. O sea, la profesional, ¿qué hacía? ¿Cuál era su rutina? ¿Cómo se despertaba? ¿Qué hacía al despertarse? ¿Licuadito de papaya con platanito y un poco de avena? ¿Cómo es esa, bueno, mira, esa rutina? Te voy a platicar algo que a mí me pasó. Bueno, me voy a regresar a la pregunta anterior porque mi segunda licenciatura es en Ciencias del Deporte por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esta licenciatura yo la terminé apenas hace año y medio. O sea, ya la estudié hace no mucho porque me di cuenta que mi vida está enfocada al deporte. Entonces, la licenciatura en Derecho no me aportaba como mucho a mi vida profesional. Sí, claro. Entonces, decidí hacer otra enfocada en lo mío, ¿no? Y esa no tiene mucho que la terminé. Y de esa sí estoy viviendo ahora. Es la que trabajo. Sí. Y la de Derecho, bueno, me ha ayudado mucho. Conocí personas increíbles, pero no era lo mío, ¿no? Tuyo, claro. Pero entonces, ¿por qué Derecho? Te voy a decir, toda mi familia, mis tíos son todos maestros de educación física. Okay. Entonces, lo que yo pensaba en ese momento es de otro más, bueno, porque en Tlaxcala solo hay educación física, ¿no? No hay como otra licenciatura afín a los deportes, como aquí, por ejemplo, que está la ENED, que es de entrenamiento deportivo. Pues allá no. Entonces, ya había 3. Y yo dije, ¿hay otra más? No, yo quiero algo diferente, y me equivoqué. Sí, claro. Y me equivoqué, pero bueno, ya redireccioné el cambio. Le dio la razón a por qué eran maestros de educación física. Sí, la verdad es que ellos me ayudaron como a encontrar también el camino de iniciación, y es algo que siempre voy a agradecer. Pero bueno, no voy a decir que me equivoqué, aprendí, conocí, y ahí está. Nice, entonces volviendo justo ahora sí a este proceso que tienes como atleta de alto rendimiento. Ajá, ¿cómo es? Mira, algo que a mí me pasaba es que yo cuando vivía en casa era súper complicado. Te voy a decir por qué, porque mi familia no es de deportistas, no es de atletas de alto rendimiento. Yo creo que ni ellos ni yo conocíamos lo que hacía falta para hacer bien 2 sesiones, para asimilar las cargas de trabajo, para descansar, ¿no? Entonces, yo era una hija de casa que tenía que cumplir con sus obligaciones de escuela, de ayudar en la casa y entrenar, pero nunca podía faltar a mis obligaciones. Entonces, eso provocaba que sí entrenara bien, pero siempre había algo que me faltaba, ¿sabes? Muchos años allí en Tlaxcala fui campeona nacional en diferentes pruebas. Fui a al menos 4 eventos internacionales, pero había un paso que me estaba faltando y que no estaba funcionando, ¿sabes? Mamá, ya no me pongas a tender mi cama, por favor, porque yo tengo que ir a entrenar. Ni yo misma sabía qué era lo que estaba faltando, porque en mi razonamiento de ese momento yo estaba haciendo todo lo posible, ¿sabes? Claro. Intentaba cumplir en casa, intentaba cumplir con mis entrenamientos,
y no pasaba, no estaba pasando lo que yo estaba soñando. Entonces un día después de un campeonato nacional, que quedé campeona en steeplechase, que fui, me parece, bronce o plata en 1500, a pesar de eso, yo dije es que no está funcionando. Sí. O sea, no está funcionando. Me quedé muy cerca de la marca para Juegos Centroamericanos y empecé como en una etapa de frustración que, no, ya justamente tenía 26 años, terminé la licenciatura en Derecho, decidí no trabajar con el apoyo de mi familia, solo entrenaba y no estaba pasando lo que yo quería que pasara, ¿no? Entonces vino un cambio que yo creo que fue el definitivo para que yo estuviera en los Juegos Olímpicos. Cuando yo tenía 18 conocí a un entrenador que estuvo en Tlaxcala haciendo como algunos proyectos, nos hicimos amigos, pero pues él vivía en la ciudad, aquí en la ciudad, yo en Tlaxcala, pues fueron varios años como de estar en contacto 2 veces al año, viéndonos en competencias, pero nada muy cercano. Terminando ese campeonato nacional, yo le digo a mi entrenador, ¿sabes qué? Me voy, no sé a dónde, pero me voy porque esto aquí no está funcionando. Yo le tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento, pero mi vida se está pasando y no estoy cumpliendo las metas, El ¿no? objetivo que tenía. Entonces, le di las gracias y 2 semanas no supe qué hacer. Yo creo que es la única vez en la vida que real he sentido que estaba en un proceso de depresión. Ok. No quería comer, salía a correr y no podía correr. Decía, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo entrenador, no tengo ganas de correr. O sea, dije, ¿esto es todo para mí? El cuerpo se bloquea. Sí, o sea, yo nunca en la vida he dejado de correr. O sea, yo incluso cuando tuve a mi hija, yo corría hasta los 5 meses. Competí hasta los 5 meses, dejé de correr como 2 semanas antes. Entonces no sabía qué me estaba pasando y dije, bueno, ya hubo un momento en el que dije, no, ya fueron 2 semanas, ya me di chance. Lo contacto justamente a este entrenador, lo había visto unas semanas antes en un evento en Jalapa y le digo, se llama Alejandro Salvador, que después también se convirtió en mi esposo y papá de mi hija. Ok. Y al ratito voy a tener que contar el chismecito. Sí. Entonces, le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Acabo de darle las gracias al profe Luis, no sé qué hacer, hay una ligera posibilidad de que me lleven a Juegos Centroamericanos porque soy campeona nacional, porque tengo el récord nacional y porque en el nacional hubo una falla técnica. ¿En ese momento de que tenías récord? De 3000 con obstáculos. Récord nacional. En ese campeonato nacional, nosotros saltamos obstáculos de 76 centímetros, sí, ¿no? Y hubo una falla en un obstáculo, el previo antes de la fosa, lo dejaron a la altura de los hombres, 91 centímetros. O sea, yo mido 1,54. Y lo saltaste. Lo saltaba, pero me costaba muchísimo. Y eso, después de 7 vueltas y media, pues seguramente el tiempo final, ¿no? Afectaba, pues porque tenía que hacer más esfuerzo para saltar, ¿sabes? Cambiaba la técnica. Entonces eso lo tomaron en cuenta. Me dijeron, Santi, hay una posibilidad de que te llevemos, pero pues tú estate lista, pero no sabemos, ¿no? Y yo sin entrenar 2 semanas. Entonces le hablo, le digo, ¿sabes qué? Tengo esta situación, ayúdame. ¿Qué quieres? Pues que me entrenes. Sí, está bien, pero no te puedo entrenar a distancia. Si quieres que te entrene, vente a vivir en la Ciudad de México. Por supuesto, agarré mi maleta, me vine. No le dije a mi familia, me voy, porque aquí no puedo más, o sea, no estoy haciendo lo que quiero, me voy. Y entonces, sí llegaste a esos Juegos Centroamericanos. Sí, llegué. Llegaste a los Juegos Centroamericanos y... la verdad es que aquí ya en el Senado, ahí es cuando yo te puedo hablar del cambio de vivir en mi casa, con mi familia, que no sabe cómo es un proceso para intentar ir a los Juegos Olímpicos, a estar rodeada de atletas, de profesionales, de un cuerpo multidisciplinario, de un entrenador que tiene la visión de ir a Juegos Olímpicos. Y mi visión así fue como volver a despertar en un mundo que yo no conocía. Dormía diferente, comía diferente, entrenaba diferente, todo fue diferente para mí. Sí. Y yo llegué 6 semanas antes para Juegos Centroamericanos y nada más es un ejemplo, o sea, de correr 10:43, que en ese momento era récord nacional, llego a Juegos Centroamericanos y corro 10:16. Medalla de bronce, peleando en la plata con atletas ya mucho más experimentadas.
Y de ahí, En ese momento tenías todavía 17, ¿me habías dicho? ¿16? ¿años? No, ya tenía 26. 26. Ahí es cuando digo, sí puedo ir a Juegos Olímpicos. O sea, ahí es cuando Ok. de quererlo, en ese momento dije, no, sí puede. Hiciste todo el ciclo, fuiste a los centroamericanos, Fui pasaste a por los Panas y fui a y los tres. llegaste a 2012, Londres. De hecho, yo hice marca desde un año antes. Ok. Yo hice marca desde como por junio del 2011. Y entonces llegas a Londres, Ajá. ves ahí el Big Ben y dices, lo logré. El sueño ¿Cómo está fue? cumplido. O sea, te bajas del avión, sientes todavía esa sensación de no creértela, o ya te la habías creído, o qué pasó por tu mente cuando No, sí, ya me lo llegaste había ahí a creído. Londres. Sin embargo, yo creo que para mí fue, sí, el sueño cumplido, pero al final fue algo agridulce. Te voy a decir, con nuestra federación siempre hemos tenido muchos problemas, entonces algo que a mí no me ayudó fue que tú ya clasificaste, entrena. ¿Sabes? Un atleta cuando está previo a Juegos Olímpicos tiene que competir, foguearse, y no aquí en México, Claro. ¿no? Ni en Estados Unidos. Sí, para eso existen los campamentos. Exactamente. Pues mi federación dijo, ya no tengo dinero para nada, entrena aquí en México. Y entonces eso fue algo que a mí no me ayudó. No, yo tenía que estar compitiendo, que estar entrenando, yo entrenaba sola, los ritmos que manejas no son los mismos, no son ideales. No pude hacer nada, digo, en ese momento no tenía la solvencia económica para pagarme un campamento en Europa, Claro. ¿no? Porque en esos tiempos todos los gastos se triplican y entonces se volvió complicado. Digo, ir a Juegos Olímpicos se había cumplido, sin embargo, yo creo que el resultado no fue el que yo hubiera Deseado. ni para el que trabajé tantos años. Imagínate, yo empecé a correr a los 11, fui a Juegos Olímpicos a los 29 años. Claro. Sí, ya una edad, digamos, avanzada. Sí, o sea, llevaba muchísimos años de proceso. Y me parece a mí que llegar a Juegos Olímpicos sin tener entre Juegos Centroamericanos, Panas y Olímpicos hay un abismo de diferencia. Ya, seguramente, ¿no? Ya, ahí están Sí, los o sea, mejores, no del solamente mundo. de Sí, Latinoamérica, sí, no. sino de todo el bendito mundo. ¿Y qué pasa? Que ellas ya se conocían, ¿sabes? Claro. Ellas estaban en Copas del Mundo, en eventos internacionales, Seguro. y uno llega así como, ay, soy el nuevo aquí, ¿sabes? No estás ni siquiera acostumbrado cuando entras al estadio y ves ni sé qué capacidad tenía el estadio de Londres, Ya, pero era 45,000 personas. sí, 50,000 algo así, personas. ¿no? Que ni siquiera podía escuchar mis pensamientos ni el latido de mi corazón. Ya, claro. Te impacta demasiado, Sí, seguro. ¿sabes? Entonces, no son las mismas condiciones que un campeonato nacional aquí, que el lugar donde hice la marca, que sí hay personas, pero ¿cuántas te gustan? ¿5,000 personas? Ok. ¿Sabes? Oye, tengo dos preguntas. Sí. Una es, nos tienes que contar una anécdota de Londres, algo muy chistoso que te haya pasado, así como de, no, pues es que iba en el bus caminando, me encontré un euro y no sé, compré lo que se me vino a la mente ahí enfrente que tenía, no sé, algo ahí que tengas de tu experiencia ahí en Londres. No, pues algo chistoso, la verdad es que no recuerdo en este momento, pero fíjate que algo que tengo... No sonó mi despertador a la hora de la nunca me pasaba, no. Fíjate, hay una atleta muy, muy, muy famosa, que ahorita no recuerdo su nombre, pero en ese momento fue campeona olímpica de 800 metros, Ok. que ahorita no la dejan correr porque tiene como altos niveles de testosterona, Ok. y pues no la dejan competir. Pero es famosa mundialmente, ¿sabes? Sí. Pero todo el mundo la conoce. Entonces yo a donde iba a entrenar en Londres, como que de repente la veía, pero en ese momento mi cerebro no funcionó de quién era ella. Sí. O sea, yo la veía y decía, ay, no, yo la veía entrenar y o sea, ella fue campeona mundial, fue medallista olímpica. Yo la veía entrenar, entrenábamos en la misma pista, compartíamos. Ella era bien linda, o sea, ¿sabes? Y ya después de que pasó el evento y dije, ¿por qué no me tomé una foto con ella? Uy, O sea, ¿por qué no tengo ese recuerdo? Digo, ese recuerdo vive en mi memoria, pero ahora sí soy mucho de fotografías. En ese momento como que yo quería vivir el momento y me arrepiento muchísimo de no haber... Ya, claro. Y que Sí. eso
Está sí, trillado, pero vive en tu memoria. claro. Pero nadie más lo va a saber que te pasó. Sí. Bueno, ya después conocí a Kenenisa Bekele y yo dije, no, esto sí, Bekele es el rey del medio fondo y fondo, o sea, como no sé cuántas medallas olímpicas, campeonatos mundiales, de pista, de cross. Yo dije, bueno, esta sí no me la voy a perder porque Y ya me perdí una. tu Sí, selfie tengo ahí acá. mi foto, por supuesto. Oye, y seguramente, esto está muy interesante porque sé de muchas historias en el Comité Olímpico Mexicano, pero me encantaría saber si tú tienes alguna, ya sea en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos, en los Centroamericanos, o incluso en el mismo Comité Olímpico, si en algún momento te pasó algo así como medio paranormal, así como de, ay, no, pues es que un día me jalaron la cobija o cosas así. No sé si tú No, la verdad es que creo que no eres tengo ese mucho, tipo muy de escéptica. anécdotas. No soy escéptica, no, por supuesto, eso sí que no, ¿eh? No lo soy. Pero a mí no me ha pasado nunca ese tipo de cosas, o sea, algo que te pueda decir, no, en realidad no. Porque justo cuando fue el centenario del Comité Olímpico Mexicano, nos tocó quedarnos ahí en la villa. Y sí se escuchaban pasos así siempre. Y yo conozco varias historias de varios atletas que me contaron que ahí en el Comité Olímpico Mexicano había cosas como turbias. ¿Sí? No sé si... No, ¿nunca la te verdad es que pasó? yo nunca estuve hospedada en el comité a la mejor, no, yo siempre fui atleta a cenar, Ok. entonces digo, el escenario es mucho más reciente, no tiene ese tipo de historias Sí. hasta donde yo conozca, entonces, Sí, porque gracias antes no a fueron Dios, primarias gracias malditas. lo único que te puedo decir es que cuando yo viví en Tlaxcala, Sí. digo, pero no me pasó nada, simplemente era mi cabeza, ¿no? El lugar donde hacíamos, O no lo sabemos. el lugar donde hacíamos los campamentos, que es Tetla Tlaxcala, que estaba la pista y el centro de entrenamiento, estaba situado así, estaba aquí, esta era la barda y del otro lado estaba el panteón, ¿no? Ok. Entonces yo soy miedosa, pero miedosa, o sea, aunque no vea nada, yo nada más veo eso y me asusto, entonces era de vamos a ver una película en la noche, en la sala común, porque en las habitaciones no hay televisión, y era de quiero ir al baño, pero no voy a ir sola. O sea, está aquí el panteón, no claro. piensen que... No, o sea, era como lo más de que me pudo haber pasado en ese sentido, pero era mi miedo, ¿no? Que nunca sentí nada, nunca escuché nada, pero con el solo hecho de tener el panteón ahí a un lado, pues no. Sí, ya no era ¿para qué padre, jugarle? claro. ¿Para qué jugarle? Sí. Oye, y justo ahora que estamos como hablando ya un poco más del tema personal, tienes que contarme cómo fue el ganón ese querido Alejandro. Alejandro, sí. Alejandro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntame un poco más de tu vida que no está en la competencia, el cómo viviste, si fue un proceso que ya empezaste a vivir después, el tema interpersonal, o si pudiste empatarlo justo junto con el alto rendimiento. Sí, yo creo que fue algo que empaté. El papá de mi hija es también una persona que fue atleta. Okay. Fue a Juegos Panamericanos, 2 mundiales de universidad, entonces también es un atleta ya con experiencia. Estudió en la ENED, hizo una maestría en alto rendimiento, entonces, bueno, tiene las bases y el amor por el atletismo. Después de que yo empecé a entrenar con él, empezamos una relación que al principio fue complicada, porque la verdad, sí, como entrelazar la parte personal con el entrenamiento, o sea, sí hubo como muchas pláticas de, a ver, aquí soy tu entrenador, no te puedes poner el brinco, porque yo me ponía el brinco muy fácil. Okay. Entonces era verdad, aquí no, espérame, o sea, aquí tienes que respetar, ¿no? Mi autoridad. Y yo decía, no, pues... En la casa otra cosa podemos ver, ¿no? Allá tú tienes las riendas, pero aquí... Aquí no, la verdad es que era complicado porque yo me llevaba el enojo a todos lados. O sea, si él me regañaba en el entrenamiento, que pasaba seguido, pues me la seguía. ¿Por qué? ¿Por qué te regañaba? Cuéntanos. Bueno, primero porque él tenía un muy mal carácter para el entrenamiento. O sea, a él le gustaba que las cosas fueran justo como él dijera. Por ejemplo, yo en ese tiempo corría steeplechase. El entrenamiento para steeplechase eran con vallas, ¿no? Y me decía, pasa con la pierna izquierda. Y yo, es que no puedo, me da miedo. Que pases con la pierna izquierda. Y yo, es que me da miedo, no puedo. Claro que puedes, hazlo.
Entonces empezaba a subirme el tono y a mí me suben el tono y yo me empiezo a enojar. Y yo entonces, subo el tono también, dices. Justo, entonces me regañaba en ese sentido de, Sandra, es que no puedes decirme que no puedes, no Claro. tienes que hacerlo, o sea, quieres mejorar, tienes que hacerlo. Yo tomaba eso como una ofensa, como un regaño, y entonces ya cuando terminaba el entrenamiento, de, oye, sí vamos a ir a comer, y yo, por supuesto que no vamos a ir a comer, o sea, me regañaste, ¿cómo quieres que vayamos a comer? ¿Sabes? Entonces hubo que lidiar mucho con esa parte de entender. Debe ser complicado, ¿no? No estaría sencilla el vincularte con alguien que al final de cuentas a quien le debes ese respeto justo que estás diciendo, porque es quien te va a llevar a la competencia, ¿no? Sí, pero finalmente se logró. La verdad es que fue un trabajo, más bien algo que sí se trabajó. Sí. Después, incluso cuando fui mamá, creo que eso me ayudó mucho a hacer todavía juegos centroamericanos de ser mamá, porque yo él podía decirle, ¿sabes qué? Estoy asustada, me está pasando esto. Y yo creo que él también funcionaba mucho como mi psicólogo, ¿sabes? Él podía entender lo que me estaba costando entrenar y ser mamá de una persona como Alexa, que es mi hija. Ya, claro. ¿Quién despertaba a quién? Sí, no, mi hija la verdad es que siempre se ha adaptado mucho a nosotros. O sea, ella sí tenía que levantarse de 5 de la mañana porque a las 7 había que estar en el desierto. A las 7 ella estaba en el desierto. O sea, ¿sabes? Los 2 primeros años de ella. Ella se vinculó con el deporte. Ella sabe perfectamente lo que hacemos su papá y yo. Ella no le gusta correr. Y sí es algo que me deja muy claro. Mamá, a mí no me gusta. No la obligo. Pero en esta etapa para mí que ya no es alto rendimiento, pero que sigo compitiendo en un cierto nivel, pues muchas veces me acompaña. Pero ¿qué crees, pequeña? Te vas a dar cuenta después, cuando estudies Derecho, que sí, el deporte era lo tuyo. Puede ser. Vientos. Oye, vamos a pasar. Te voy a enseñar unas imágenes. Ok. Y tú me las vas a relatar, tú me vas a decir qué hubo en ese momento. Ok. Y le damos, ¿va? Vale. Mira, esta es la primera imagen. Ok, sí. Ese es uno de los primeros pases de obstáculo de Juegos Centroamericanos. Mi primer medalla como de un evento de ciclo olímpico. Y bueno, el steeplechase es mi prueba favorita. El atletismo. La tuve que dejar de hacer, pero yo creo que ese evento fue el parteaguas para saber que podía estar en Juegos Olímpicos. Para nuestros amigos que no saben qué es la prueba de steeplechase, por favor. Es con obstáculos. O sea, ¿sabes? Es esta prueba que son 3 kilómetros, pasas 4 obstáculos y una fosa con agua. Ese es el steeplechase, se llama, pero 3000 con obstáculos. Ok, buenísimo. Vamos con la siguiente. Ok. Ese es un campeonato iberoamericano en Venezuela. 5000 metros, donde quedé medalla de oro. Una competencia complicada porque hacía un calor sofocante en Venezuela en ese momento. También Venezuela estaba pasando por un momento difícil. Sí, los militares nos custodiaban todo el tiempo, no podíamos asomar las narices fuera del hotel, pero... Una especie de toque de queda. Sí, justo, o sea, no podíamos ir a ningún lado solos, era como de competencia, hotel, competencia. Sí. Pero un buen resultado, ser campeona iberoamericana. A ver, vamos con la siguiente. Y esta. Ok, ese fue mi primer evento internacional después de ser mamá. Ok. Ajá, ese fue otro campeonato iberoamericano. Este fue en Sao Paulo. Yo no soy una muy buena corredora en calor. Me cuesta mucho trabajo. ¿Y Tlaxcala no tiene frío? ¿Es frío? Es frío, okay. Sí, es más frío que Ciudad de México. Yo nunca he estado en Tlaxcala, pero mi querida Sandy me va a invitar. Por supuesto. Ahí ya sabré cómo es el clima. Justo, y entonces ahí, bueno, fue esta cosa de mi primer evento, dejar a mi hija como un mes entero, ya chiquitita, pero un buen recuerdo también. Nice, buenísimo. Y vamos con esta última. Ok, sí. Sí, bueno, esa es una foto de Juegos Olímpicos. Pues, es que, ¿qué te puedo decir? Juegos Olímpicos es el sueño cumplido. O sea, no poder expresarlo de otra forma, ¿no? Fui a los 29, a los 18 años de trabajo para cumplir el sueño, y esa foto yo creo que representa mucho de lo que fue ese día. Buenísimo. Sandy, oye, tenemos aquí una sección
que es el dicho de la abuela, que es, todos crecimos con un dicho que nos decían nuestras mamás, nuestras abuelitas. Por ejemplo, a mí siempre mi mamá me decía, ay, hijito, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Para que los que no lo sepan, es como de afuera siempre eres como muy lucecita y tal, y acá adentro, hijo de tu, qué horror, ¿no? Entonces, ¿tienes un dicho que te haya marcado, que te haya dicho tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu prima? La verdad es que a mí estas preguntas que me salen tan de repente me cuesta responderlas porque necesito hacer mucha memoria. Cuando preguntas cosas tan de pronto me pones en aprietos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. No, a ver, algo, no, así que te diga de primera instancia, no recuerdo alguno, perdóname. No te preocupes. Lo que su mamá le decía, que me contó porque tuvimos una llamada, su mamá y yo, es el que con lobos anda, a aullar se enseña. No es cierto, no es cierto. Mi mamá era esta señora que era de las frases típicas. Entonces, mi casa, estas son mis reglas. Y dije, bueno, ya, entonces me voy de tu casa. Adiós, mamá, no quiero mamá. Más dichos y no quiero más refranes, yo me voy. Y pues bueno, Sandy, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer enorme estar contigo. Muchas gracias. Yo lo que quiero y que te voy a pedir, por favor, es que le pongas la invitación sobre la mesa al siguiente atleta que quieras que esté acá y que tú consideres que debería dar su testimonio de oro y sus sueños olímpicos en esta mesa. Pues para que también nos esté acompañando acá en este especial que tenemos previo a los Juegos Olímpicos de París 2024, a los que ya estamos a nada de llegar. Ok, bueno, primero pido una disculpa porque no se me ocurre alguien que sea de otro deporte que no sea atletismo. Claro. Seguramente conozco a alguien de otros deportes, pero se me complica mucho. Entonces, yo tengo 2 propuestas por si alguno me falla, ¿ok? La primera es una atleta que yo admiro muchísimo. Nos tocó muy pocas competencias compartir porque teníamos como ya edades diferentes. Campeona panamericana en 5,000 y 10,000. Campeona centroamericana en 5,000 y 10,000. Olímpica de Río 2016. Y la verdad es que con una gran trayectoria es Brenda Flores Muñoz. Ok, Brenda Flores. Y que la conocemos, sí. Ok. Y mi otra propuesta, que ahorita estoy recordando que es de otro deporte, una persona que también admiro mucho, estuvimos juntos como yo pertenecí algún tiempo al ejército, como atleta del ejército, él sigue estando activo dentro de las fuerzas como entrenador, y es Eliseo. Eliseo, ok, Eliseo. Eliseo y Brenda Flores, aquí está la invitación abierta para que se sienten en testimonios de oro, charlar sobre los Juegos Olímpicos, porque se vienen y todos queremos saber de esta historia de todos los atletas, porque siempre hay detrás un lado muy humano, un lado que tuvo que trabajar un montón en la mayoría de los casos para lograr los objetivos. Por favor, me equivoqué de nombre, discúlpame, es Elías. Elías, ahí está. Envigdio, discúlpame por favor, pero no, bueno, tú sabes quién eres, Elías. Te amamos, te abrazamos. De aquí al ejército, un abrazo enorme. Y pues bueno, ahí está la invitación. Mi querida Sandy, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, porque la verdad es que algo que recuerdo que justamente Elías, perdónenme, me dijo es que nosotros somos olímpicos para siempre. Claro. Entonces, volver a recordar estas cosas y todo el proceso que hicimos para llegar a Juegos Olímpicos, la verdad, compartirlo y volverlo a revivir para nosotros es padrísimo. Increíble, pues ahí ya tiene el dicho de la abuelita ya lo tiene. Olímpicos para siempre, nunca dejaremos de ser olímpicos. Justo, nunca dejamos. Sandy, pues muchísimas gracias a la producción por este programa, que pues bueno, ahí está, la siguiente semana los esperamos aquí en Testimonios de Oro, Sueños Olímpicos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.